Échate el aplausito de sincronía. Ya contame ahí. Otro aplausito, ¿no? Tú ve la cámara, sí, otro aplausito. Dale, dale. Bienvenidos a un nuevo episodio de Index Zero. El día de hoy hablaremos sobre la educación. Me acompañará el profesor Alberto Oliar Ros, profesor del Departamento de Computación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, cargo que ha ocupado desde agosto del 2005. De 1998 a 2005 se desempeñó como investigador titular en el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada en Jalapa, Veracruz. Además, cuenta con un doctorado en Ciencias Computacionales por la Universidad de Boston. También tiene una licenciatura en Matemáticas por la UNAM. Ha publicado artículos científicos y de divulgación en revistas y congresos, y ha dedicado su vida entera a la docencia. Además de la programación, le interesan la política, la música y la fotografía. Acompáñenme a escuchar la plática que tuve con él. A pesar de ser una situación irreal y extraordinaria, nos está obligando a enfrentarnos a la realidad, curiosamente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el fondo la pandemia de alguna forma desnuda cómo son nuestras sociedades, ¿no? Las desnuda por completo. No deja nada a la imaginación, porque finalmente lo que tienes es una situación de crisis, que además no es una crisis, digamos, en términos, no es una crisis muy manejable o temporal o del momento o localizada, ¿no? Como es un temblor, por ejemplo, ¿no? Que en México tenemos ya mucha experiencia con crisis provocadas por terremotos, ¿no? Pero el terremoto es localizado y es una vez que sucede, digo, cuando sucede es incontrolable, ¿no? No hay para dónde hacerse, ¿no? Tiembla y punto, y lo que se cae, lo que no se cae, no se cae. Pero es, te digo, localizado y una vez que ha ocurrido, puedes empezar sabes qué hacer, sabes cómo manejarlo, hay una serie ya ahí de cosas que se pueden hacer prácticamente de inmediato. Aquí no hay nada que estemos pudiendo hacer, ¿no? O sea, somos totalmente vulnerables a la situación, al bicho este horroroso, ¿no? Y por ejemplo, hablando ahorita de la pandemia y en el tema de educación, que es donde pues tiene toda la experiencia, pues ahora sí que la experiencia de toda una vida, es cómo está impactando, y no me refiero en el corto, o sea, corto plazo, me refiero a, yo creo, y este es mi personal punto de vista, así como las sociedades están sacando o se están quedando al desnudo como sociedad, yo creo que la educación se está viendo, o al menos el sistema tradicional está quedando obsoleto, evidenciado por la pandemia, creo yo. Mira, ahí hay una cuestión también importante y desde el punto de vista de cómo somos como sociedad, ¿no? En primer lugar, tenemos una bronca que en términos de cómo está educada la población, ¿no? Esto es, los niños no pueden ir a la escuela, que es lo que normalmente harían, ¿no? Ahí se pierden varias cosas, porque el niño deja de socializar, deja de tener estas relaciones que se tienen. Muchos de nosotros aprendemos a lidiar con la gente y aprendemos a defendernos y a negociar y a un montón de cosas estando en la escuela, lidiando con el bully y lidiando con los amigos y lidiando con la gente que te cae gorda y este tipo de cosas, ¿no? Aprendiendo que existen. Exacto, ¿no? Y aprendes a pintar rayas y aprendes a negociar en ese tipo de situaciones. Si esa situación no existe, toda esa parte social pues está quedando suspendida de alguna manera. Y yo no sé, esa es una parte complicada. Y yo creo que esa es la parte más importante de las escuelas actualmente. O sea, el hecho de aprender a socializar. A socializar. Los seres de sociedad, ¿no? Sí, eso por un lado, digo, porque mucho del material que tú estudias en el salón de clase,
un googlazo y en 5 minutos tienes más información de la que puedes consumir en un año, ¿no? Entonces, o sea, las cuestiones de los temas ahí están, no necesitas realmente ir a la escuela. Esto yo alguna vez lo discutí con unos estudiantes de ITC, ¿no? No sé si tú llegaste a conocer a Alejandro Lobo Sí, claro, son de mi generación, son son muy de tu amigos míos. generación, exacto, ¿no? Alejandro Lobo, Iván. Sí, Iván, Mariano, Sí, Jorge exacto, Madrid. ellos, Sí. exacto. Y un día yo llegué a clase y ellos estaban teniendo una pequeña conversación en la que yo empecé a intervenir. Y de hecho la conversación nos llevó la clase entera, ¿no? Nos pusimos a pendejear, como dices tú, ¿no? Pero en realidad estábamos discutiendo un tema que nos interesaba a todos. Y el tema era precisamente la cuestión de la escuela, de ir a la escuela, de estar en la escuela. Y ellos decían, bueno, nosotros en realidad, o la mayoría de nosotros, no todos estaban de acuerdo, pero sí varios de ellos me dijeron, nosotros venimos al TEC de Monterrey y pagamos las colegiaturas y venimos a clase por el papel, ¿eh? Porque todo lo que ustedes enseñan aquí lo puedo aprender en línea. Yo no necesito venir aquí para aprender a programar y ser un buen programador y aprender lo que ustedes nos enseñan. A mí en realidad el TEC de Monterrey y la carabina de Ambrosio, ¿no? Vengo al TEC de Monterrey porque me da un papel que es que tiene prestigio y por lo tanto me va a abrir puertas. Si no fuera por eso, yo no estaría aquí. Eso te enseña, ¿no? Que al menos en algún cierto momento la gente considera, mira, yo dejo de ir a la escuela y me las puedo arreglar solo tomando cursos en línea y leyendo cosas en línea y haciendo ejercicios. Pierden un poco de vista, esto era un poco lo que yo les decía, ¿no? Ustedes se conocieron aquí y ustedes hicieron migas aquí y van a hacer cosas interesantes precisamente porque se conocieron aquí y se van a jalar el uno al otro porque se conocieron aquí. Si todos ustedes hubiesen estado en sus casas, no se hubiesen conocido jamás y no tendrían, o sea, sus relaciones con otra gente que hace lo mismo serían mucho más débiles de lo que son, precisamente porque vinieron aquí y se fueron de parranda y se pelearon por una chica y todo lo que tú quieras, ¿no? Aquí se forma un cierto, en inglés tienen esta bonding, no sé, Sí, como ligazón, ¿no? este lazo. El lazo, exacto, ¿no? Que no obtienes más que algún día agarrándote a mentadas de madre y después perdonándote, ¿no? O sea, Y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, porque yo sí en algo creo es en las comunidades, o sea, sí, en la comunidad. sí, Y leyendo alguna vez mencionaban que qué hacía a Silicon Valley, ¿no? Entonces, digamos que el argumento de este libro decía que a Silicon Valley lo hacía Silicon Valley lo mismo que al Coyoacán de los años 50, lo hacía el Coyoacán de los años 50. Era una cuestión aspiracional y que la gente con los mismos objetivos y la misma mentalidad llegaban o aspiraban y buscaban llegar a ser una comunidad. Ser una comunidad. Entonces, yo creo que lo más importante de una universidad, por privada que sea, por localista que sea, por lo que sea, va a buscar perfiles de personas compatibles. Sí. ¿No? O sea, se complementen también, claro. Sí, entonces, eso que acaba de decir me parece fenomenal. Sí. Y entonces yo me pongo a pensar cómo va a ser la educación a 20 años, porque estamos de acuerdo que al menos en una universidad privada como el TEC de Monterrey, sale muy caro conocer amigos. Sale carísimo. Sí, exactamente. Entonces, tú lo sabes mejor que yo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso prueba otro punto. O sea, a final de cuentas, el conocimiento no es lo que diferencia una universidad de otra. De otra, no. Mira, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención. No, digo, lo que yo te voy a decir es mera especulación, pero desde que apareció la idea de los cursos en línea y de la educación a distancia, MIT lo que dijo es, sí, mira qué buena onda. Vamos a poner todos nuestros materiales en línea. Gratis. Todos. Y gratis.
Y si quieres donarnos una lana, no seas gacho, dónanos una lana. Y eso fue lo que hizo MIT. Y tú te pones a pensar un momento y dices, ¿qué es lo que MIT está tratando de decir? Y en mi humilde opinión, lo que el MIT está tratando de decir es, mira, todo lo que nosotros enseñamos en clase ya de todas maneras es público. Ahí está. Pero ¿quieres ser un verdadero ingeniero? Uno de veras, que tienes que venir aquí y tienes que estar aquí con nosotros, ¿no? Y tiene que ver con eso que dices, tiene que ver con el hecho de hacer comunidad, con el hecho de conocer gente, con el hecho de participar en proyectos que alguien tiene por ahí que pueden ser interesantes y que te van a enseñar cosas que están más allá de los libros o de las clases. Y digo, porque a mí me hace total sentido lo que acaba de decir. Yo no hubiera conocido a mis amigos si no hubiera ido. La pregunta es, mi hijo, que va a crecer con medios digitales más avanzados que con los que yo crecí, porque yo sí crecí con internet relativamente cercano, pero a mí todavía me tocó disquete y me tocaron varias cosas. Y seguramente te divertías a ratos en la calle y ahora los muchachos de ahora ya no lo hacen, ¿no? Entonces, hay estudios que dicen que los jóvenes prefieren la interacción a través de dispositivos que la socialización directa. No, eso es el colmo, sí. Entonces, ¿sí se va a necesitar ir a una universidad en 20 años o vamos a mutar como sociedad de tal forma que la socialización de las personas va a estar... Yo espero que entendamos que muchos de los defectos que tienen las sociedades modernas, sobre todo, piensa un poco en México, ¿no? Piensa en cómo nuestros barrios, por ejemplo. Aquí en Puebla, ¿no? No sé, a lo mejor, ahora estás en Monterrey, ¿no? A lo mejor Monterrey en ese sentido es distinto a Puebla, ¿no? No lo sé, porque te digo, las regiones y las sociedades cambian demasiado. Pero aquí en Puebla tú sales a caminar por el barrio y te topas con lo siguiente. Las banquetas están todas disparejas, no se puede caminar sobre las banquetas, acabas bajándote al río, ¿no? Los parques están sucios, no están chapeados, están todos pintarrajeados. Eso lo que te dice es que no tenemos, o sea, que nuestras sociedades han perdido al menos en mi opinión, digo, esa cuestión de comunidad, ¿no? En ciudades europeas, por ejemplo, eso es totalmente distinto. Las calles son caminables perfectamente y puedes ir caminando de un lado a otro. No solo eso, y eso tiene que ver un poco con nuestra forma de imitar la sociedad norteamericana, si tú quieres. Te digo yo porque he pasado temporadas no muy largas, cortas, por ejemplo, en Barcelona, en casa de parientes, porque tengo parientes allá. Y tú dices, chis, se me olvidó algo. Bueno, la tienda en donde tienen ese algo está ya a 3 cuadras. Te bajas, sales a la calle, caminas 3 cuadras, lo compras y regresas. En México eso es más complicado. Los súpers, por ejemplo, están todos metidos en estas plazas comerciales y normalmente tienes que subirte al coche para ir hasta allá, ¿no? Es raro que te encuentres, ¿no? Los comercios de distintos tipos metidos dentro del barrio, hay que ir a otra parte. Entonces hemos olvidado esa cuestión de socializar y de comunidad. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que incrementa nuestra criminalidad, ¿no? La gente no está en la calle. ¿Por qué no está en la calle? Pues porque no se puede estar en la calle. Y se nos olvida que hacer comunidad, conocer al vecino, decirle buenas tardes, tiene que ver con qué tan amigable es la calle. Y la abandonamos por no ser amigable, ¿no? Digo, a mí me da por pensar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con vivimos en una sociedad basada en la desconfianza. Yo no confío en nadie, no quiero saber nada de nadie, y la entrada de mi coche va a ser de esta forma, valiéndome gorro si alguien puede o no caminar aquí encima. Digo, hay gente que hasta cadenas pone, ¿no? Y dices, ¿qué les pasa, no? Sí, es impresionante. La verdad es que es un tema de infraestructura, ¿no? Es un tema de infraestructura. Sí, y un tema, pues social, ¿no? Yo no sabría realmente cómo resolverlo, ¿no?
Y, por ejemplo, cambiando un poco de tema, siguiendo sobre la educación, pero recordando esos debates en las oficinas que teníamos, eh, pensando en esta educación que alguna vez platicamos del segundo aire, no sé si recuerdas. Ajá, sí, claro. ¿Qué opina? Yo creo que es una megatendencia el hecho de que los nuevos, ¿cómo es? Los 50 son los nuevos 40 o algo así, es el nombre que le dan. Entonces, Sí. realmente... Mira, eso es una cuestión importante también y te voy a decir por qué. La sociedad como, y no nada más la mexicana, sino en general, ¿no? Lo que ha hecho a través de la tecnificación y estas cosas es hacer que haya gente que es prescindible, ¿no? O sea, puedo hacerlos a un lado. Pero eso lo que te va a provocar es una crisis, te va a provocar una crisis social, porque la gente no quiere dejar pues, de poder vivir, ¿no? De tener un cierto estándar de vida, etcétera, etcétera. Y entonces la universidad del segundo aire puede ser muy interesante en términos, ¿no? Ese tipo de cosa puede ser muy interesante porque le estarías dando chance a la gente de renovarse de alguna forma. Y no nada más de renovarse en términos de ve y busca otro empleo, sino de ve y busca ver cómo le puedes hacer sin necesidad de que alguien te emplee para poder tener algo que ofrecer y poder ganarte la vida a través de eso. Porque esa es la otra parte del sistema capitalista o neoliberal o como tú quieras, tal como lo estamos viviendo, es así. Nosotros somos commodities, ¿no? No, Sí, sí, sí. Somos peones en un juego de ajedrez, ¿no? somos peones en un juego de ajedrez. La única forma de que esto cambie es de que los peones dejen de serlo. Y, Claro. y eso básicamente lo que quiere decir, los tienes que empoderar de alguna forma. Entonces hay que empezar a darle la vuelta, decir, bueno, yo ya a mí no puedo ser peón en ninguna de estas cosas, pero a lo mejor puedo empezar yo a hacer algo que en donde yo deje de ser un peón de alguien más, ¿no? Yo creo que hay distintas formas de abordar el tema, ¿no? Sí, porque es impresionante. O sea, realmente, nada más para poner un poco de contexto de las personas que pudieran llegar a ver este video o escucharlo, con la Universidad del Secundario nos referimos a eh, personas que ya son de una edad, o sea, adulta, mayor, que pueden quedar de cierta forma los conocimientos que adquirieron en la universidad o en la prepa o en la Y en secundaria. la práctica, porque luego resulta que estás echando a la calle a gente que tiene una experiencia tremenda en ciertas cosas, ¿no? Y dices, qué desperdicio, ¿no? O sea, eh, eh, pero perdón, te No, no, interrumpí. totalmente. Y de hecho, el ejemplo más claro, y lo acabamos de mencionar, es el tema de socializar. O sea, si tenemos Sí, personas que vivieron toda una vida socializando y tenemos generaciones que vienen totalmente digitales, va a ser un skill que va a ser dificilísimo. Si va a sí, tener valor o no es otro tema, pero yo, de que yo, va a ser dificilísimo de enseñar y vamos a requerir esas personas va a ser fundamental. sí, yo creo de hecho que la competencia, ¿no? Como le llaman ahora, de socializar es muy importante, ¿no? Tiene uno que saber hacerlo. Tarde o temprano esto tiene que saltar, ¿no? Pues no podemos vivir todo el tiempo dentro de nuestras casas, ¿no? O sea, hay que salir a la calle tarde o temprano. Espero que sí, espero Espero que que así sí. sea, ¿no? Yo te digo, te iba a decir, ¿no? Yo viví en la calle toda mi infancia, ¿no? Y eso es una cosa que yo no, que yo agradezco mucho haber podido jugar fútbol en la calle y béisbol en la calle y agarrarme a golpes con el vecino en la calle, ¿no? Este, todas esas cosas que hace uno cuando es niño y adolescente por cualquier capricho o berrinche, ¿no? Pero que te enseñan precisamente cómo lidiar con la gente, ¿no? Y la juventud de ahora no hace tanto eso, ¿no? No salen a la calle. O sea, no saben lo que es llegar a casa con las rodillas totalmente destruidas por haber estado jugando fútbol y haberte caído, ¿no? Sí, no, y aparte que hay creo yo, una sobreprotección aún mayor de la que me pudo haber tocado a mí, ¿no? Oh, sí, ya lo creo, ya lo creo.
ya lo creo. Digo, esa sobreprotección llega a tal grado que mucha gente, por ejemplo, que llega a la universidad, reprueban la primer materia y o hacen un berrinche tremendo o se deprimen enormemente, ¿no? Y dices, pero ¿qué te pasa? Digo, este, reprobar no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, es simple y sencillamente quiere decir que tienes que ponerte a estudiar un poco, Sí, 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 pero total. lo toman como una afrenta porque están acostumbrados a salirse con la suya, punto. Sí, Porque papi o mami me van a dar lo que yo necesito, ¿no? Eso tarde o temprano se acaba también, ¿no? sí, digo, yo fui parte, o digamos que yo también tuve mi primer acercamiento con reprobar una materia en la universidad y fue algo que realmente jamás me había pasado y me estaba ahogando en un vaso con agua. O sea, Sí, son cosas que viéndolas en retrospectiva son ridículas, pero cuando estás en ese momento sí, sí, no, realmente yo entiendo. es, Tu mundo se acaba, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cuántos años llevan dando clases? Mira, yo empecé a dar clases a los 19 años, tengo 60, entonces échale cuentas, ¿no? 41, ¿no? 41, exacto. No, Empecé dando clases a nivel medio superior, digamos, secundaria y prepa, como lo conocemos, nivel medio superior. A mí me pasó que, porque yo me hubiese a lo mejor quedado dando clases a ese nivel, pero en México no se puede vivir de eso, porque no existe esta idea del profesor de tiempo completo en una secundaria o en una preparatoria, ¿no? O sea, lo que la gente que vive de esto lo que hacen es ir de una escuela a otra, o sea, ir viajando, ir dando sus clases y es muy ingrato, ¿no? Porque se tiene también hasta eso poca, en realidad, como siempre estamos tratando de ahorrarnos 2 centavos, ¿no? Al final lo que ocurre es eso, ¿no? Y no estamos acostumbrados tampoco a pagar lo que realmente valen las cosas. Ocurre eso, no se puede vivir, no se puede ser, o sea, no se puede vivir de la profesión de dar clases a nivel, con muy contadas excepciones, ¿no? El TEC de Monterrey, por ejemplo, es una de ellas, porque pues ahí sí tienen contratados profesores de tiempo completo, que tienen una serie de obligaciones y de responsabilidades y que se dedican tiempo completo a educar. sí, Este, pero yo cuando estudié el bachillerato recuerdo que había profesores que tenían su carrera aparte y llegaban, daban una clase primera hora de la mañana y de ahí se iban a trabajar y era sí, como un complemento así de es. sus ingresos. De sus ingresos o lo hacían por el puritito amor al arte, ¿no? Sí, de hecho yo tengo unas Este, ganas increíbles de dar clases de nivel medio porque creo que ahora sí que entiendo a lo que se referían los profesores con yo también vengo a aprender de ustedes, que siempre suena como a la a frase de un cliché, ¿no? profesor buena onda que llega y para caer bien con todos, ¿no? Pero realmente creo que también se aprende mucho estando del lado del profesor, ¿no? Sí, bueno, eso sin duda, sin duda. Y además, el nivel medio superior es un nivel en donde los agarras y los puedes de alguna forma moldear un poco más, ¿no? Y sacarles cosas, ¿no? E influirlos, ser influencia de ellos en ciertas cosas, ¿no? Ya cuando llegan a la universidad ya son prácticamente adultos, ya es otra historia, ¿no? Qué Nivel medio interesante. superior es muy interesante precisamente por eso, que es pues, ¿a qué edad se entra a la secundaria? 11, 12 años, 12. 12 12, a 15 secundaria, 15 a 18. 18 la prepa, ¿no? Entonces, Y yo recuerdo que profesores renunciaron porque igual es la etapa en la que la rebeldía está a es toda muy velocidad. difícil, y es muy difícil, porque los chamacos es muy difícil controlar un grupo, ¿no? O eres un sargento o de plano te tienes que llevar muy bien con ellos. Pero también tiene su lado interesante, ¿no? Porque tú puedes ahí ver las habilidades de los distintos chamacos, irlos encauzando. La educación a esa edad es importantísima. Yo creo, de hecho, en términos educativos, la más importante de todas es la primaria. Ok. Sí, la más importante de todas es la primaria.
es en donde aprenden las cosas básicas y fundamentales, ¿no? Yo creo que los profesores mejor pagados en el mundo, es más, deberían ser mejor pagados que los futbolistas. Estoy exagerando un poco, pero a lo que me refiero es ahí en donde empiezan realmente o sea, en la primaria es cuando empiezas a saber realmente quién eres, a tener que lidiar, o sea, cuando estás ahí empiezas a lidiar con el mundo exterior, empiezas a relacionarte con la gente. Yo creo que es un momento crucial. Los maestros de primaria son importantísimos, o sea, tiene que ser. Y después en el nivel medio y medio superior, secundaria y prepa, es el momento, ellos ya están de alguna forma, ya empezaron a desarrollar su personalidad, ya son más quien van a ser, ¿sí? Entonces es el momento de encauzar, ¿no? De decir, mira, este tiene estas habilidades, este tiene estas otras habilidades, este se porta así, este se porta así, no sé qué, y empezar a guiar. Y ya cuando llegan a la universidad, en realidad ya son personas, pues, o sea, ya prácticamente son adultos, ¿no? Ya no hay tanto, digo, todavía hay espacio para el error y espacio para ciertas cosas, pero ya la gente tiene mucho más idea de quién es y qué quiere, ¿no? Cuando entran a la universidad a los 10. Yo creo, de hecho, que entrar a la universidad a los 18 años es demasiado pronto, deberían llegar a entrar a los 20, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque realmente eres un mocoso que no sabe bien qué quiere, ¿no? O sea, Porque todavía no estás. a mí me pasaba un pensamiento similar con el tema de la maestría. Yo no he estudiado una maestría, pero habiendo estudiado la licenciatura, no sé si quiero la maestría. O sea, y si la quisiera, me gustaría esperarme a tener un proyecto relevante que pudiera ser encaminado en la maestría. Claro, y entonces la maestría te ayuda a meterte en este proyecto, ¿no? Sí, esa es una idea de cómo hacerlo, está bien, ¿no? Pero, digo, yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo llegué bueno, además yo soy un caso especial porque como hice la prepa en Veracruz, cuando yo hice la prepa en Veracruz eran 2 años, entonces yo llegué un año antes a la universidad, ¿no? Yo no sabía qué iba a estudiar, yo me inscribí a la carrera de matemáticas porque dije, mi área es las físico, matemáticas, ingenierías, pero no tengo ni idea de qué quiero estudiar. Entonces, pues yo creo que matemáticas, como me va a servir para cualquier otra cosa, me voy a inscribir en matemáticas. Ya después resultó que las matemáticas me gustaron y ahí me quedé, ¿no? Pero yo creo que los norteamericanos, ¿no? Nuestros amigos los gringachos, lograron más o menos arreglar eso con el College of Liberal Arts, que es una especie de preparatoria, ¿no? Y por eso después inventaron las maestrías, ¿no? Porque finalmente un chico que sale de 4 años de universidad en Estados Unidos tiene menos entrenamiento que uno que sale en Francia, que ya lleva 5 años metido en el mismo tema a rajatabla, ¿no? Yo creo que es un poco más humano el sistema norteamericano. O sea, en el sentido que todavía te da una segunda oportunidad de ver qué diablos quieres hacer, obligándote a picotear cuánta cosa. Y, el sistema, ¿perdón? Ajá, o sea, iba a decir de lo que mencionó, ¿cómo se llamaba? Lo de Estados El College Unidos. of Liberal Arts. Exacto. Ese realmente no había escuchado yo de ese. En universidades como Harvard, digo, hay todo tipo de universidades, ¿no? Pero en universidades como Harvard o la misma en donde yo estuve, en Boston University, normalmente la gente entra al College of Liberal Arts y después, llegas y eres un freshman y entonces como freshman tienes que llevar créditos de humanidades, de económicas, de ciencias y de bla, bla, bla. Y después pasas a ser sophomore y sophomore, sí, creo que no, ya cuando terminas el segundo año, es cuando declaras el major y dices, I want computer science or I want something else. Entonces, te la pasaste 2 años. Muchos de ellos ya saben lo que quieren y empiezan a estudiar las cosas que quieren llevar desde el principio.
pero muchos otros no, y entonces llegan ahí hasta, mira, esto y esto y esto, y llega un momento que dicen, mira, me interesó este camino, voy a tomar este camino. O sea, te da un poco más de tiempo para sentarte y para ver qué es exactamente lo que Creo que en parte algunas universidades intentan simular de cierta forma esto con los primeros semestres de los famosos troncos comunes, ¿no? Sí, exacto. El TEC lo está haciendo ahora con el nuevo modelo educativo, ¿no? Que entras a la escuela de ingeniería, entonces una entrada, pero entonces ya vas eligiendo carrera y son muchas salidas, ¿no? Ahora, el TEC no se ha atrevido a hacerlo más general, es decir, hay una sola entrada a la escuela, ¿no? Y muchísimas salidas. Porque en realidad el sistema mexicano está ya muy hecho al que te encasillan desde la prepa prácticamente. Y realmente creo que ha venido habiendo una revolución en términos educativos, o las escuelas se han ido moldeando un poco, porque tengo entendido que el sistema educativo elemental o básico es basado de principios del siglo antepasado. Sí. Y estaba pensado en la industria, ¿no? El tema de los relojes con alarma para el recreo, Uh-huh. ciertos horarios y el uniforme y demás. Y creo que poco a poco, o sea, la industria ha ido cambiando, ¿no? O sea, y Sí. puede que vaya permeando hacia abajo ese cambio. Claro, claro, la sociedad y la industria y la forma de hacer, de vivir va cambiando y eso va permeando pues en universidades y en escuelas, ¿no? Y sí, efectivamente, nuestra educación es completamente industrializada, ¿no? Entran aquí, salen, pasan allá, salen. O sea, los años de estudio, ¿no? Los grados que les llaman, ¿no? Son como las líneas de ensamblaje, ¿no? O sea, Sí. hiciste esto, ahora vas a hacer esto otro, y ahora vas a hacer esto otro, y está todo así muy, muy encauzado y muy encaminado. Y no cree Es, que, o sea, ¿a qué se debe que, o sea, yo creo que las personas cada vez más ejecutamos más que pensamos. eh, eh, Y me incluyo totalmente. Realmente, para mí, tener un pensamiento crítico muchas veces es muy complicado porque la información que recibo es sesgada, porque no me da por investigar más. O sea, Sobre todo incompleta, sí. exactamente. Y creo yo, al menos hablando por mí, que en México no tenemos una cultura de de pensar críticamente, de analizar, de tomar diferentes puntos de vista y tratar de mediarlo y tener un punto o una postura respecto a algún tema fundamentada. O sea, muchas veces, ahora sí que como borreguitos, ¿no? Como dicen, vamos siguiendo la idea colectiva. Y lo que pasa es que esta es también un poco la idea de cómo estaba construida la industria manufacturera, ¿no? O sea, tú vas a ser el cuate que pone la tuerca aquí y te llega la pieza y pones la tuerca, te llega la pieza y pones la tuerca. ¿Para qué sirve esa tuerca que tú estás poniendo? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Cuál es su papel dentro del aparato que estás construyendo? Eso no te importa. Tú pon la pieza y la pones así. Además, muchas veces hasta te dan las características, ¿no? Apretada, con tal presión y no sé cuántas cosas. Ya está. Una vez que has terminado, pasa a la siguiente y vuelves a hacer lo mismo. Y esto ha permeado, ¿no? En el sentido de que incluso tú trabajas en una empresa, no importa en qué nivel, ¿no? Tú tienes la información correspondiente al nivel y no tienes ni idea. Muchas veces no sabes qué es lo que hay más allá, ni para arriba, digamos, ni para abajo tampoco, ¿no? Tú lo único que haces es, a ti te dijeron que en esta papel rosita vas a escribir tales cosas o que tenías que hacer tales cálculos, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirven? ¿Quién sabe? Esa forma de hacer, yo creo que está empezando a erosionarse, ¿no? En el sentido de que ya no es tan sencillo Y yo creo que para hacer las bien. cosas así. ¿Perdón? Yo creo que es algo que va a afectar para bien, ¿no? Sí, sí, yo también digo en ese sentido. Este, un poco, esto, digo, yo quiero ser optimista, ¿sí? Un poco la tecnificación nos va a obligar a ver las cosas de una manera diferente y hacer las cosas de una manera diferente, precisamente porque en algún momento dado, y esto ya sucede, ¿no? El trabajo de poner la tuerca ya no la va a hacer una persona. Ahora, desde luego existe el reto y esta persona qué va a hacer, ¿no? Oye, qué horror. Bueno,
hay que ayudarlos, segundo aire, a que puedan dejar de hacer eso y que puedan ganarse la vida. Hay que ayudarlos, no los puedes dejar así solo tampoco, sobre todo si ya han cruzado un cierto umbral, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se podría empezar a hacer algo? O ha pensado en cómo se puede empezar a hacer esto el secundario. No, quizás no de una manera tan formal o institucional como una universidad establecida y demás, pero de alguna forma empezar a encaminar hacia allá. O sea, realmente es algo que a mí me interesaría mucho poner en práctica porque creo que es una propuesta y al final de cuentas en México nos sobran los comentarios, pero carecemos de propuestas. Entonces, creo que es algo que se puede empezar a hacer para ver qué sale cuando menos, ¿no? Diría un tío, algo estamos haciendo. Mira, nosotros, con nosotros me refiero a Bernardo y a mí, ¿no? Empezamos incluso a hacer una especie de temario y una forma, una especie de plan de estudios para esto. El Bernardo hasta por poco y se consigue un inversionista, ¿no? Desafortunadamente, muy poco tiempo después de eso, falleció, ¿no? Creo que de que consiguió al inversionista a que falleció pasaron 3 meses o 4, o sea, ya fue prácticamente al final. Pero nosotros lo que pensábamos era eso, lo que tienes que hacer es darle a la gente herramientas para poder en algún momento dado establecerse ellos mismos, empezar a hacer algo por ellos mismos, no depender de terceros en el sentido de empezar a buscar empleo, que no eso tampoco tiene nada de malo, a lo que me refiero es dar herramientas para que tú puedas empezar a producir y a generar riqueza y a ganarte la vida con tus propias herramientas, a lo mejor juntándote con otras gentes que tienen más o menos las mismas ideas e intenciones que tú y empezar a empujar por ahí. Esto es empezar a tratar también un poco de erosionar a estas grandes empresas que se lo van tragando todo poco a poco. Sí, es impresionante. Es impresionante, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, los consorcios de medios, cada vez hay menos y se van comiendo unos a otros, ¿no? Mantienen las marcas nada más, yo supongo que como una forma de taparle, de tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero resulta que las no sé cuántas casas editoriales que publican libros, pues o son Random House o son, no me acuerdo cuál es la otra marca, ¿no? O sea, empiezan a comérselo todo y empiezan a dejar al mundo o sea, hay que empezar a darle la vuelta a eso porque sí, claro. si no va a ser muy complicado. Y yo creo que igual sería un tema de mentalidad. Yo creo que una persona que no terminó estudios universitarios, pero que ya ha trabajado gran parte de su vida y se encuentra por empezar el segundo aire, tiene una perspectiva más completa de la vida. Desde luego. Joven. Desde ¿no? luego. Entonces, desde luego. si se les da cierto... se conoce mejor, ¿no? Digo, exactamente. Así mismo, ¿no? Y yo creo que algo que nos pasa en México es, y me incluyo a diferentes niveles si quiere, pero me incluyo, y es muchas veces no nos sentimos relevantes o no nos sentimos capaces de, ¿no? O sea, muchas veces nos queremos comparar con otros lugares y solitos. Es una cuestión, no sé si de mentalidad colectiva o es una cuestión, no creo que sea el sistema educativo, no sé si es algo como social, pero yo creo que muchas veces ese sentido como de no ser pertinentes o de no ser relevantes para un mundo laboral es el que hace que muchas veces haya ambientes laborales tan tóxicos. Muchas veces la gente se vuelve como violenta dentro de ciertas formas, pues ¿no? no están contentos, no están satisfechos. Y pues eso se convierte en animadversión y se convierte en estar mal, ¿no? O sea, se convierte en supervivencia. En supervivencia, exactamente. Entonces, sí. O sea, y mira, también hay otra cosa que ocurre, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser Jeff Bezos, ¿no? O todo el mundo quiere ser Steve Jobs, o todo el mundo quiere. Y dices, oye, la panadería de barrio también es un buen negocio, no te creas. Esto te lo digo en el sentido de, oye, a lo mejor yo puedo hacer algo que aquí en mi entorno, no solamente inmediato, sino de segunda y tercera, ¿no?
me pueda a mí permitir hacer algo satisfactorio y ganarme la vida, ¿no? Sin necesidad de tener esta idea de que no, es que cualquier cosa que yo haga tengo que convertirla en un negocio transnacional que deje miles de millones de dólares. Y dices, oye, espérate tantito, de esos hay 5 o 6, ¿no? Los puedes contar con los dedos de tus extremidades, pues hay muchos más que esos, ¿no? Es como querer ser Messi, ¿no? Espérate, mira, Messi es una casualidad del destino, o sea, de esos hay uno, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos, digamos, ok, Messi, Ronaldo, Neymar o lo que tú quieras, ¿no? Ok, está bien, son más, son 10, ¿sí? Nada más que te tengo una mala, o 100 si tú quieres, ¿no? Pero te tengo una mala noticia, somos 7.500 millones. Sí, y realmente otra cosa curiosa, estaba leyendo igual. ¿Iba a terminar la idea? No, sí, o sea, el punto es, tú puedes hacer algo, puedes ser un muy buen futbolista para tu equipo local, a lo que voy, tu equipo de tercera división o tu equipo de llano, ¿no? El punto es, muchas veces estamos perdiendo las perspectivas porque nos imaginamos que la única forma de hacer las cosas es como las hace Jeff Bezos. No es cierto, ¿no? O sea, el cuate que hace cosas localmente también puede tener una vida muy satisfactoria. Sí, de hecho estaba leyendo de Steve Pinker, se llama el libro En defensa de la ilustración. Ok. Y una de las cosas que me marcó de entrar tantos datos que da es que hay un lugar en África en el que la esperanza de vida en las aldeas para las mujeres es de alrededor de 50 y tantos años, 50 y algo de años. No tienen agua corriente, tienen muy poca luz, tienen una calidad de vida inferior a la de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y que los niveles de felicidad y de satisfacción son mayores en esa aldea que en Estados Unidos. Y lo que plantea el autor es por lo que tienes al lado para compararte. Entonces, si tú vives en Estados Unidos y el salario mínimo es mucho mayor que el salario mínimo en México, pero allá se comparan con un Jeff Bezos, la gente es muy infeliz, ¿no? Claro, Como claro, que porque ahí hay una expectativa. Además, muchas veces es una exacto. expectativa creada, ¿no? Ni siquiera es una expectativa realista, ¿no? Y entonces, no. O sea, yo estudié matemáticas, yo quiero ser como Gauss. Oye, pues espérate, cuate, o sea, Gauss es una casualidad, o sea, es una de estas piedras únicas que de repente te encuentras, ¿no? El tipo era un genio. No todos somos genios, yo no soy un genio, por ejemplo, o al menos no lo creo. Pero el caso es, no, es que si no eres como él, eres un fracaso, ¿no? Es esa idea extrañísima de el segundo lugar es el primer perdedor. ¿Qué? Y el tercer lugar ni siquiera debió haber competido entonces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Y tú pregúntale a todos aquellos que tienen medallas de plata en las carreras de los 100 metros planos en las Olimpiadas y se sienten mal al respecto, Sí, ¿no? yo Dices, con sí, trabajo y ese corro 100 desgraciado metros. me ganó, pero soy el segundo lugar de los otros 7.500 millones de habitantes del planeta, solamente él me podría alcanzar, ¿no? O sea, Sí, se pierde totalmente la perspectiva. Yo he oído gente en serio, así que va a los negocios diciendo, no, es que el segundo lugar es en realidad el primer perdedor, ¿no? Y dices, oye, no, espérate tantito, tú tienes una idea muy rara y muy además en contra tuya misma de lo que es la vida, cuate, sí. vas derechito al fracaso, ¿no? Al Yo, fracaso, yo no, a mí no me gusta la competencia. No me gusta el término o el enfoque que se le ha dado a la competencia porque es precisamente ese, el de... Claro, es ese, o sea, el término competencia es el voy a ganarte y si puedo además voy hasta destruirte, ¿no? Pero no es Exacto. cierto, o sea, la competencia puede ser, incluso se puede competir cooperando, ¿no? O sea, en el sentido de podemos hacer las cosas de distintas maneras y pues allá afuera elegirán cuál es la que más gusta, o etcétera, etcétera, pero a lo mejor hay espacio para ambos, ¿no? Que eso es lo que iba yo a decir, ¿no?
En fin, no sé, son de estas cosas que... Sí, pero sí, totalmente. Y realmente es una de las cosas que quería platicar hoy, porque yo considero que después de 41 años en el ámbito de la educación y habiendo estudiado en diferentes países y conociendo otras culturas, el punto de vista que me podría dar es totalmente diferente a lo que yo pudiera ver como un estudiante que se graduó hace 3 años Pues sí, desde luego. y apenas está bien. Entonces, realmente es increíble. Y me gustaría hacerle una pregunta Sí. que es, ¿dónde? Aguántala un momento, voy a encender una luz porque ya no veo nada. Ok, perfecto. Ahora sí, hazme la pregunta que Perfecto. quieras. Y, y la pregunta es, ¿qué, ¿cómo ve la educación? O sea, ya platicamos de posibilidades a futuro. O sea, ¿ve la educación pública al nivel de la privada? ¿Ve una educación democratizada? ¿Ve algo en los próximos 20 años? ¿O va a seguir totalmente igual? Mira, esa pregunta que haces es muy buena. Yo no veo nada en términos de la educación pública que vaya a competir con la privada todavía. Y tiene que ver precisamente con eso que te decía, ¿no? La escuela primaria, ¿no? Porque se habla mucho, ¿no? El nuevo gobierno habla mucho, no, las universidades y ya, que no haya rechazados y no sé qué. Pero el problema no está ahí. Y el problema está en que la gente no llega con la preparación que debe tener para entrar a una universidad. Y la bronca está en la educación previa, en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Y ahí yo no veo, al menos no lo están diciendo públicamente, no están haciendo prácticamente nada. Y para poder, perdón, Ajá, no, siga. no, yo no veo que estén haciendo nada. Y eso quiere decir que la educación pública en general va a seguir más o menos al mismo nivel que ha estado en los últimos 20 años, ¿no? O 30. Y esto es un nivel bajo, ¿no? Con gente que no puede escribir una carta de manera correcta, por ejemplo, ¿no? Que no se puede expresar, no pueden articular ideas porque les falta precisamente educación, ¿no? Que difícilmente te pueden hacer operaciones aritméticas simples y cosas de ese tipo, ¿no? Yo eso sí lo veo con mucha preocupación, ¿no? Porque no veo que realmente se esté empezando eh, a mejorar ese aspecto en el ámbito público, ¿no? O sea, lo que nosotros entendemos por educación pública, que es la educación subvencionada por el Estado. Yo no lo veo, ¿no? O sea, eh, creo que la intención de hacer estas universidades y de que la gente estudie puede ser una buena intención, pero ¿cómo es esto de buenas intenciones? Está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo y urge hacer algo en términos de la educación primaria. Y es lo que te decía, o sea, empieza a contratar profesores que realmente puedan, a los que les puedas exigir y págales bien. Págales bien. O sea, págales un salario por el cual no puedan después decir, es que me exiges demasiado. No, no, cuate. Tú estás aquí porque tu trabajo es fundamental, ¿no? Tan fundamental es que te estoy pagando un muy buen salario para hacerlo, ¿no? O sea, agarra la onda. O sea, yo en México eso no lo veo, ¿no? O sea, no veo, incluso en la educación privada a ciertos niveles, o sea, yo me acuerdo a veces haber recibido notitas de la maestra de la primaria de alguno de mis hijos, que fueron a escuelas privadas siempre, haber leído la nota y decir, la maestra... Sí, sí. ¿Cómo es posible? ¿No? Quítenla a ella y me pongo Me deja yo. con ganas de hacer educación en casa para mi hijo. Oh, sí, oh, sí. De hecho, yo te puedo decir, y ahora que tú eres papá, lo que uno hace en casa, sobre todo en ambientes como este, es determinante, ¿no? Y a lo que me refiero es, ¿qué edad tiene tu hijo? No ¿Un tiene año? ni el año, no tiene ni No el tiene año. ni el año. Bueno,
empieza a regalarle libros de esos que pueda chupar. Y cuando empiece a poder entender cosas, siéntate y léele. Tú y tu esposa, su mamá. Nosotros hicimos eso con nuestros hijos, religiosamente cada noche antes de ir a dormir, junto a la cama, leerles. Hasta que y adquirieron el hábito. En un momento dado, yo me acuerdo de esta anécdota, ¿no? Mariana, mi hija mayor, empezó a leer, empezó a aprender a leer. Y un día nos dice, oigan, pero yo no quiero aprender a leer. Y le digo, ¿por qué no? Porque si yo puedo leer, tú ya no me vas a leer a mí. Le dije, ay, Mariana, no te preocupes por eso, yo te leeré todo el tiempo que tú quieras. Bueno, un tiempo después, un par de meses, 3, los que hayan sido, no me acuerdo, creo que le pasó, que fue con mi esposa se iba a sentar a leerle y le dijo, no, ya no quiero que me lean, ahora quiero leer yo. Pero ya tenía el hábito de estar leyendo, de escuchando la historia tal como está escrita, entonces ahora la leía ella. Desde luego lo que le gustó es, pues yo puedo leer ahora yo sola, ¿no? No necesito a este otro individuo que me esté leyendo y pues tengo mi propia forma de interpretar las cosas. Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, el hecho de que puedas interpretar. Dicen que hay tantas lecturas como lectores, ¿no? Como lectores, claro, ¿no? Yo siempre me río, ¿no? Hay 2 puntos de vista, no, hay 7.500 millones de puntos de vista, no me vengas con historias, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues sí. yo creo que yo en ese sentido la educación pública, así como está planteada, yo no veo que vaya a haber ningún cambio realmente fundamental. Vamos a ver en los siguientes 2, 3 años. Porque todo el mundo dice, es que este gobierno a los 2 años, bueno, pues todavía le quedan 4, vamos a ver qué hacen, ¿no? Sí. No seamos, no queramos adelantarnos a las cosas, ¿no? Pero yo no veo que vayan a hacer nada, ¿no? O sea, no, al menos hasta este momento no hay nada que a mí me aliente a decir, ahora sí van a empezar a hacer cosas por el lado de la educación. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Y yo sí creo que la educación tiene que seguir siendo, al menos, si no es todo el tiempo, sí una muy buena parte de ir a la escuela. De ir a la escuela, de ver gente, de tener que defenderte de alguien, de interactuar, de ver a los profesores, de estar ahí. Yo sí creo eso, ¿no? Yo creo que... O sea, sí, creo que... Mira, te lo pondría de esta forma, digo, la analogía a lo mejor es muy volada, ¿no? Pero esta gente que trata de ligar vía web, ¿no? Dices, no, hombre, no, vete al bar o vete al parque. ¿No? ¿Qué es esto, no? O sea, no. Sí, totalmente. Y yo creo, por ejemplo, que una de las cosas, al menos yo, que más me llevé de la escuela fueron las conversaciones posteriores a la clase, donde podía abordar al maestro y aclarar dudas puntuales y poder intercambiar puntos de vista. E incluso salirte por alguna rama y tratar de explorar por ahí, claro que sí, ¿no? Porque finalmente las clases son cosas estructuradas que tienen ciertos objetivos, bla, 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 ¿no? O sea, tú vas y haces tu cuento y muchas veces, pues, por tiempo y por muchas cuestiones dejas cosas fuera, pero si algún estudiante viene y te empieza a preguntar, pues uno empieza a contestar, ¿no? Y si no sabes, a lo mejor hasta te pones a investigar, ¿no? Que es parte del espectáculo. Sí, sí. Pues sí, yo creo que aquí le voy a parar por ahora. Le agradezco muchísimo que me haya aceptado la invitación. Espero que le voy a pasar la edición para que la vea y me diga qué le parece. Parece perfecto. Es mi padrino de este proyecto y la verdad es que la idea es compartir puntos de vista con personas que yo admiro y quiero, o bueno, habrá personas a las que no quiera mucho, pero que las admire y que siempre pueden enriquecer mi punto de vista y el de las personas que pues puedan estar viendo, ¿no? Qué bueno, Jorge, lo que necesites, ya sabes que yo por aquí ando, ¿no? Entonces... Muchísimas gracias. Es también, de hecho, para uno muy placentero encontrarse, además, a gente a la que uno también estima precisamente porque pasamos mucho tiempo juntos hablando de esto y de muchas otras cosas, ¿no? Y que tienen también puntos de vista inteligentes. Entonces, no te preocupes, yo aquí estoy, lo que necesites, ¿no?
Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero haya sido de tu agrado. Déjame tus comentarios y con gusto responderé a ellos y nos vemos hasta la próxima. Chao.